Muy bien. Bueno, pues os voy a compartir una de las pestañas para que tengamos todos la misma referencia. Bien, tendréis en pantalla ahora lo que es el campus. Entonces, por señalar dónde tenemos ubicada la reunión, pues ya veis que después del foro tenemos lo que sería la carpeta donde hay que depositar los trabajos de la PEC 2, ¿vale? Es decir que todas las personas que están en clase, todas y cada una de ellas deben subir el trabajo aquí. Cuando hagáis clic, os saldrá una carpeta, es decir, os saldrán las instrucciones para que subáis el documento. Cada persona debe hacerlo, ¿vale? Aunque seáis del mismo grupo, cada una es responsable de subir el documento a su carpeta, porque a continuación, una vez finalice el plazo, el sistema lo que hará será un reparto automático de trabajos a cada persona. Y por eso es imprescindible que todo el mundo haya subido el trabajo, aunque sea de su mismo grupo, lo haya subido a su carpeta, porque entonces el sistema hará este reparto de forma que a nadie le asignará un trabajo de su mismo grupo, ¿vale? Pero por esto es importante que todo el mundo, ya está puesto desde el principio, todo el mundo debe subir el trabajo a su carpeta. ¿De acuerdo? Según las condiciones que tenéis definidas en la fase de envío y, en fin, pues os tenéis que leer todo lo que os pone en las instrucciones de la fase de envío. ¿Vale? Bien, vuelvo hacia atrás. Estamos finalizando el bloque 6. El último día, pues, estuvimos hablando de la estructura, comentamos varias cosas, vimos que la organización en primaria, pues, en este enlace tenéis acceso a toda la nomenclatura normativa que hay en primaria y, bueno, pues hay que leerla, claro. La única forma de saber cómo funciona un centro en primaria, cómo funciona un centro en secundaria, pues es leyéndose la normativa. La otra opción, que también se compone de leer la normativa, pues es estar en el centro, hacer el practicum en un centro, por ejemplo, y en los 2 meses que tendréis de practicum, pues bueno, simplemente vais a ver el ambiente, pero si queréis saber de verdad cómo funciona el centro, os tenéis que leer la normativa. Por lo tanto, que la normativa, os guste o no os guste, es cuestión indispensable. Hay que revisarla, hay que leerla, toda, toda, ¿vale? Y especialmente los preámbulos, porque los preámbulos en la normativa es lo que la gente suele saltarse, porque, bueno, pues vamos al grano, ¿no? Vamos a los artículos, a ver dónde pone lo que a mí me interesa concretamente. Pero resulta que en los preámbulos es donde nos está definiendo de qué va la norma, donde la está justificando y donde está enumerando todas las normas, leyes anteriores en las que se apoya o a las cuales deroga. Por lo tanto, si alguien quiere saber de dónde viene esa norma, que lea en el preámbulo, porque ahí es donde le establece, pues esta norma o esta ley deroga la ley anterior, pero solamente en estos puntos que se van a comentar más adelante, o solamente va a quedar vigente la anterior ley, pues hasta esta fecha, que también está apoyada en esta otra norma y en este decreto, etcétera, y todo esto está enumerado en el preámbulo. Por lo tanto, el preámbulo, que me consta que es lo que menos se lee la gente, es lo más importante que hay que leer para entender el por qué se hace esa norma. En muchas ocasiones, y especialmente con las leyes, nos encontramos con que no está todo definido, no está todo puesto con puntos y comas. Es decir, los jueces les toca hacer muchas veces interpretaciones. Para eso están, entre otras cosas, para eso están. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la casuística en la vida real puede llegar al infinito.
Es decir, no es posible registrar en un papel con puntos y comas todo lo que puede acontecer en la vida real. Por lo tanto, las leyes tienen lo que se dice un espíritu, el espíritu de la norma. Pero a partir de ahí, pues obviamente la norma queda un poco en genérico, un poco a la interpretación que haga el juez, porque podríamos escribir lo que queráis y siempre quedarían casos reales fuera que no estaban contemplados en la norma. Por lo tanto, siempre va a haber unas dosis de interpretación. Lo que ocurre es que, bueno, pues los jueces son personas experimentadas. Para llegar a juez, pues hace falta un currículum y hace falta una experiencia de muchos años. Y entonces, los jueces, pues cuando dictan sentencia, ya lo están haciendo basados en la experiencia, basados en casos que se han dado y siempre procuran hacer pues unas sentencias que sean justas y que respondan a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Aunque de vez en cuando siempre nos llevamos algún susto, ¿no? Y resulta que se venía haciendo una cosa y de pronto pues los jueces pues rompen con los moldes establecidos y te dan una sentencia totalmente diferente y dices, bueno, pues a ver qué ha pasado, qué ha ocurrido. Una interpretación de ese juez. Puede llevar razón o no, pero es su interpretación y hay que respetarlo porque este sistema es el que tenemos. Y no os quepa duda, es el mejor que se ha inventado hasta la fecha. ¿Vale? Bien, entonces, organización en primaria son 2 o 3 diapositivas donde tenéis esquematizada toda la normativa. En algún momento os la tendréis que leer, cuanto antes mejor. De lo que se trata es de que os suene. No vamos a tener ningún examen en el cual pues tenga que especificar tal norma. No, esto está para la carrera judicial. Aquí lo que conviene es que las leáis para que se os vaya quedando en la cabeza cuál es el funcionamiento. Porque en los centros se rigen exactamente por ello. Y el director, el jefe de estudios, el secretario, estos sí que tienen que empaparse mucho de las cosas porque salen a diario. Los casos salen en la realidad a diario en cualquier centro público o privado. Entonces, hay determinadas normas que sí que las tienen que saber de memoria, porque no es complicado, no es difícil, porque a la fuerza obligan, ¿no? Cuando tú estás trabajando con una cosa que te sale pues casi a diario, no te lo aprendes sin esfuerzo, ¿no? Bien. Este documento, modelos y funciones de dirección, es muy importante porque cuando hablamos de organización de instituciones, pues la dirección precisamente de la institución es la esencia de la organización. Es la dirección la que va a influir y la que va a determinar un tipo de organización u otro. Y siempre dentro de las leyes, pero como decir, dado que son interpretables o tienen un margen de interpretación muy grande, pues este margen es la flexibilidad que tiene todo director de centro para establecer un sistema de organización u otro. Yo ya os puse un ejemplo en algún momento donde os decía, pensad en cómo funcionabais en vuestro centro de procedencia antes de llegar aquí. Y recordad, haced memoria, ¿os movíais vosotras cada vez que acababa una clase? ¿Os movíais vosotras para ir a otra clase físicamente? Es decir, ¿salíais de un aula para ir a otra aula? ¿O estabais en la misma aula todo el día y los que cambiaban eran los profesores? Cuando acababa la clase se iba un profesor y venía el otro. ¿Vale? Veis que es completamente diferente. O se mueven los alumnos o se mueven los profesores. ¿Qué es mejor? Pues las dos cosas son buenas, las dos cosas son adecuadas, pero depende de determinadas circunstancias, probablemente físicas, de estructura del centro. ¿Vale? Evidentemente, parece a priori más sencillo que se muevan los profesores a que se muevan los alumnos, porque profesores, ¿cuántos puede haber en un centro? Pues en un centro de primaria podemos hablar de 20, 25 profesores, en un centro de secundaria podemos hablar de 50 a 100 profesores y de alumnos, pues de alumnos en un centro de primaria podemos hablar de 600 a 1000 alumnos, en un centro de secundaria podemos hablar de 800 a 1500 o a 2000 alumnos.
Por lo tanto, ¿qué es más fácil? ¿Que se muevan los profesores o que se muevan los alumnos? La respuesta es inmediata. Claro, pues que los alumnos se queden en clase, mucho menos follón. No es lo mismo que se muevan 1000 y pico personas por el centro cada hora que se muevan 50. O sea, aparentemente esta es la solución. Pero ¿cómo son los centros? Si pensáis en los vuestros de procedencia, diréis, no, bueno, claro, es que mi centro es que estaba compuesto de 4 edificios y había un edificio que era el pabellón central, que era el de oficinas, que ese sí era la puerta principal de entrada. Pero claro, había que pasar por ahí, pero luego teníamos un campo de fútbol y había el centro de mis aulas, estaba al fondo, detrás del campo de fútbol. Y luego pues había otros que estaban a la izquierda, otros a la derecha, pero que había una distancia. Claro, movemos a los alumnos. Si hay grandes distancias, es desaconsejable mover a los alumnos, pero si tenemos unas aulas muy reducidas en número y además son aulas muy específicas que contienen pues unos materiales o unos dispositivos específicos, entonces ¿qué hacemos? Solamente tenemos estas aulas. Las demás son aulas genéricas, pero laboratorios pues requieren una inversión. Laboratorios, hay uno de física, hay uno de química, hay un aula de tecnología, no hay muchas o no es lo habitual. Por lo tanto, ¿ahí qué ocurre? Que los alumnos se quedan a lo mejor fijos en esas aulas y se van moviendo los profesores. Es decir, que depende de las condiciones físicas que tenga el centro. Pueden haber distancias, pueden haber un número muy escaso de aulas específicas y entonces esto es lo que determina que se muevan unos u otros. ¿Vale? A nivel físico nos ocurre esto, pero luego a nivel personal, como he dicho antes, el director es el que establece el estilo de dirección y para ello es importante que le echemos un vistazo a este documento. Creo que lo tenéis en pantalla ahora, ¿verdad? Bien, si le echamos un vistazo a este documento, es un poco parcial porque es un estudio que está hecho pues a nivel de provincia de Tarragona, pero es bastante reciente, es muy actual y las conclusiones a las que llegan es una investigación, pues son muy ilustrativas. Entonces, bueno, yo os quiero llamar la atención sobre algunas cosas. Os recomiendo también que lo leáis, por eso lo tenéis incluido en el campus, pero os quiero llamar la atención sobre algunos temas, ¿no? Fijaos que aquí os sale el informe TALIS. El informe TALIS lo tenéis en una de las carpetas de repositorio, que ya os lo subí y ya os hablé de ello, ¿vale? Os recuerdo que el informe PISA es un informe que evalúa a los alumnos, evalúa sus capacidades, evalúa su aprendizaje. Bueno, más que su aprendizaje, los resultados. Mientras que el informe TALIS es el que se encarga de evaluar al profesorado, de evaluar el rendimiento o pues el buen hacer de los docentes, ¿vale? Por lo tanto, en esta asignatura de organización tendríamos que mirar a ambos informes. Por un lado, cuál es la situación de la enseñanza a nivel mundial, qué papel está ocupando España, esto lo tenemos en el informe PISA. Pero por otro lado, ¿cuál es el papel de los docentes? ¿Cómo están en comparación con sus homólogos en otros países de Europa o en otros países del mundo? Es una sensación de reconocimiento social hacia el profesor en España y en otros países, ¿cómo está? Todas estas preguntas las tenéis resueltas en los informes, ¿vale? No tenéis más que teclear estudio TALIS y os saldrán los últimos estudios. Este es de 2013 en el que se basaron, pero tecleáis en Google informe TALIS y ahí tendréis acceso a todo, ¿vale? En este documento que estamos analizando, pues nos da un, un esquema de todo lo que tiene que hacer el equipo de dirección. El estilo de dirección viene marcado aquí, aunque, como he dicho, es una investigación circunscrita al tema de Tarragona, pero es un ejemplo válido.
A propósito, pues podéis ver, por ejemplo, cómo nos están haciendo las citas, ¿veis? Aquí tenemos Barrios, Iranzo y Tierno, 2013. Esta coma, ya por cierto, dicho sea de paso, veis que tengo Barrios, Iranzo y Tierno, esta coma debería ser un punto y coma, porque ya hemos puesto una coma aquí. Entonces, para diferenciar autores de año, esto debería ser un punto y coma. O sea que esto es un error si nos atenemos a normas APA versión 6 o versión 7, que son con las que estamos trabajando, dado que son las últimas. Veis aquí, por ejemplo, para distinguir a los autores, pues me dice Gómez Delgado, 2011, punto y coma, para distinguirlo del siguiente autor, Montero, 2008, 2010. ¿Vale? Esto significa que Montero tiene una obra en 2008 y otra en 2010 que habla sobre el contenido de este párrafo. ¿Vale? Aquí me utiliza los dos apellidos, Gómez Delgado. ¿Por qué? ¿Cuántos Gómez hay en España? No tantos como García, pero sin duda muchos. ¿Vale? Por lo tanto, pues para distinguirlo ponemos Gómez Delgado. Se utiliza también el segundo apellido para que pues sea un poquito más conciso. Pero de otra forma, solo se utiliza el primer apellido, en nuestro caso. ¿Vale? Es decir, que podéis ver cómo está haciendo las citas y al final podéis ver las referencias y comparar y veréis que efectivamente estas normas o estas formas son las que nosotros estamos tratando de inculcaros en los trabajos. ¿Vale? Otro detalle es que está utilizando mayúsculas y no tienen por qué ser mayúsculas. Ya dije que en esto, pues, normas APA deja flexibilidad. Pueden ser minúsculas o pueden ser mayúsculas, pero uniforme, es decir, o mayúsculas o minúsculas, todo, ¿vale? Evidentemente, la letra primera sí que es mayúscula siempre, pero esto pues puede ser perfectamente en minúsculas y es más, suele ser más agradable a la vista si está en minúsculas, porque si os fijáis en la página ahora mismo, pues veréis que la vista se os va a las mayúsculas porque resaltan mucho del texto. Bien, si ese era el objetivo, pues bien hecho está. Pero si no, resaltar las citas no es lo más importante del texto. Por lo tanto, bueno, pues estaríamos resaltando algo que no es precisamente lo que queremos transmitir. Entonces, bien, las dos cosas son correctas y en lo que son el apartado de referencias, yo sí que os recomiendo, aunque ambas formas también son correctas, sí que os recomiendo que los apellidos optéis por ponerlos siempre en mayúsculas para que coincidan con los acrónimos que van siempre en mayúsculas. Y de esta manera la estética de la página es mucho mejor, mucho más atractiva y fácil de ver. Y bien, llegamos aquí, que es donde quería llegar inicialmente. El artículo 132 de la LOMCE recoge 17 competencias que debe desarrollar el director y que agrupadas se refieren a, bien, el equipo directivo, encabezado, liderado por el director, tienen que cumplir estas funciones, ¿vale? Las 132 que dice aquí están resumidas en esta. O sea que en cualquier organización educativa tenemos un equipo líder que está comandado por una única persona y esta única persona, junto con el equipo, tienen estas funciones: representar a la administración en el centro, la dirección pedagógica, la relación con las familias y el entorno, la organización y gestión del centro, la jefatura de personal y el control y la evaluación. En cada una de ellas podríamos sacar, pues hasta llegar hasta las 132, podríamos sacar pues numerosas subapartados, ¿no? Pero realmente aquí están condensadas de forma genérica y es importante que las tengáis presentes. Por otro lado, son muy lógicas. Lo que ocurre es que tal vez no las habíais pensado nunca, nunca os habíais detenido a pensar, oye, y en el centro de donde yo vengo, el director realmente, ¿qué tenía que hacer?
o el jefe de estudios. ¿Cuál es el papel que tienen que hacer? Bueno, ahora sí que lo tenéis que pensar porque esta asignatura va de eso y el resto de vuestra formación durante la carrera también va a ir de esto en gran medida, ¿vale? Los equipos directivos son los que tienen que soportar todo el peso de la responsabilidad en el centro. Como he dicho antes, hay centros de secundaria que están de 50 a 100 e incluso algo más, ciento y pico profesores. Y de alumnos, pues tenemos 2000 alumnos a lo mejor en un centro. Es mucha gente, es mucha responsabilidad para un equipo directivo. Allí no hay nadie más por encima. Es decir, cualquier cosa que ocurra en el centro, hay un responsable que no puede llamar hacia arriba o mirar hacia arriba a ver si hay alguien por encima que se lo resuelva. No, le toca resolver a él, a ese equipo, a ese director. Tienen que asumir la responsabilidad, tomar decisiones instantáneas en ese momento. No hay nadie más detrás, ¿vale? Lo que sí que hay es un luego, después, si las decisiones no son acertadas, pues hay denuncias de los familiares, hay denuncias de la propia administración, hay sanciones, hay muchas cosas negras, muchas negativas que nos pueden afectar a las decisiones que tomemos. Por lo tanto, esto anotadlo o subrayarlo, lo tenéis aquí en el documento, pero es algo pues muy importante que le vais a tener que prestar mucha atención de ahora en adelante. Quiero pegar un salto a este otro capítulo que dice modelos de dirección, ligado con lo que se estaba comentando, ¿no? Es la persona, la personalidad del director el que va a optar por un modelo u otro de organización en el centro, modelo de dirección. Aquí los han resumido a estos tres modelos, pero bueno, pues resumir, pues porque hay que contar algo y encasillarlo pues en algún parámetro que nos sirva para por lo menos comparar con otras cosas, ¿no? Entonces, lo han definido como modelo de dirección buroprofesional, modelo de dirección pedagógica profesional, modelo de dirección buroparticipativa. La definición de cada una de ellas la tenéis a continuación definiendo el párrafo. Pero fijaos que es curioso, en el primero, buroprofesional, nos marca unos países, además unos países que para nosotros nos resultan muy conocidos porque son vecinos, es decir, Bélgica, Francia, Grecia, Italia. ¿Qué modelo tienen? Pues este, buroprofesional, es decir, que el director es una persona profesional que se dedica a la dirección. No tiene ni siquiera por qué ser un docente. Es un señor que se dedica a gestionar instituciones. ¿Vale? Y este detalle es muy importante porque es un señor que está profesionalizado. Es decir, él tiene un centro que dirigir y el centro tiene que ser rentable. El centro pues tiene que dar una rentabilidad tanto en los resultados académicos como en los resultados económicos. Entonces, este director, pues lo único que hace es dirigir a los equipos, dirigir económicamente para que los resultados sean los esperados. Tenemos un modelo pedagógico profesional donde se centra fundamentalmente en potenciar los resultados académicos a base de pues nuevas estrategias pedagógicas, a base pues de inventar nuevas fórmulas de conexión con los profesores, crear buen ambiente, buen rollo, todo esto que se dice. Y luego, pues, este otro estilo, buroparticipativa, donde el director, pues, siempre hace que el profesorado, los alumnos participen en todas las decisiones. Él mismo es elegido de forma absolutamente democrática y, bien, pues, es una de las formas. Todas tienen sus pros y sus contras, ¿vale? Pero pensad que aquellos directores que lo hacen todo tan participativo, eh, luego ellos tienen que rendir cuentas ante la administración, ¿vale? Es decir, que
lo democrático está muy bien. Sin duda es una buena medida, pero lo democrático no significa que sea lo justo. La democracia, al fin y al cabo, es una cuestión de mayorías. La mayoría no siempre tiene razón. Normalmente, pues se le concede la razón porque dice, oye, si hay más gente que opina esto, pues a lo mejor es que tienen razón, ¿no? Porque los otros son una minoría, pero no implica necesariamente que tengan la razón. Entonces, un director tiene que rendir cuentas a la administración, o sea que ya puede hacer todos los procesos democráticos que quiera en el interior del centro, pero el hecho de que los alumnos por mayoría digan algo o los profesores por mayoría digan algo, eso no le justifica. Él tiene que tomar unas decisiones ante la administración. Es más, es el brazo de la administración en el centro. Por lo tanto, el director lo que va a hacer es seguir las directrices que le da la administración siempre. ¿Por qué siempre? Porque si no lo hace, va a dejar de ser director de forma fulminante. ¿Vale? El director va a tener unas relaciones humanas con el representante de la administración y, bueno, pues dentro de esas relaciones habrá cierta flexibilidad. Pero si la administración le dice, haz esto, el director lo que no puede decir es, esto no lo voy a hacer. Porque dice esto, al día siguiente está fuera. Si es un funcionario de carrera, si es un profesor que ha cogido el cargo de director, pues le destituirán de forma inmediata y volverá a su puesto de director, a su puesto de profesor y probablemente con alguna sanción que le caiga, que puede ser incluso suspendido de empleo y sueldo. ¿Vale? El modelo que se utiliza en España más mayoritariamente, en España y en Portugal, pues es este donde el director es elegido, dice, democráticamente, pero no es tan democrático porque la mayoría en la terna que elige al director es de la administración. Es decir, que actualmente cualquier profesor, cuando cada 4 años salen las elecciones a director en un centro, se puede presentar. Imaginaos que yo, pues, digo, hombre, pues hay un centro en Madrid, hay un instituto que me interesa porque, bueno, pues tiene muy buena prensa, está muy bien comunicado y porque me voy a comprar un apartamento al lado. Así que voy a presentar al director porque sé que el año que viene han pasado 4 años desde que eligieron a su director y el año que viene hay elecciones de director. Pues yo lo único que tengo que hacer es preparar un proyecto de dirección. Esto es algo de lo que vamos a ver en el bloque 7 y este proyecto de dirección pues va a contemplar muchos apartados, pero especialmente lo que va a contemplar es cuál es mi estilo de dirección, qué es lo que quiero yo para ese centro, cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a dirigir, qué actividades quiero que se hagan en el centro, qué innovación voy a implantar en el centro. Todo eso es lo que interesa. Entonces, habrá mi candidatura, pues estará en competencia con la del propio director del centro, si quiere renovar, y con la de otros más que se quieran presentar. Es decir, no es imprescindible que yo sea profesor del centro. Yo en ese centro no he estado nunca, pero me quiero presentar como director y entonces puedo hacerlo sin mayor problema. Hay una escala de puntos que en función de la antigüedad que tienes, si eres profesor del centro, pues lo te va dando ciertos puntos. Pero lo que más se valora al final, lo que más se valora es la memoria, el estilo de dirección, tu proyecto de dirección en definitiva. ¿Vale? Entonces, en la terna que te va a evaluar, hay un 40% que son representantes de la comunidad escolar del centro, digamos, ¿vale? Es decir, que habrá un representante de profesorado, habrá representante de alumnos, habrá representante de las AMPAs. Pero el otro 60% lo pone la administración. Es decir, que si ahí se juntan, pongamos 5 personas, 3 personas vienen de la administración
Y las otras dos, pues será pues un representante de profesorado y un representante del AMPA o alumnos, ¿vale? Es decir, que la administración siempre tiene un voto de calidad que le puede otorgar la dirección del centro a quien crean conveniente. Eh, realmente se analizan los proyectos de dirección, se analizan, se discuten, el candidato a dirección le citan un día, hace una exposición, puede estar pues, hasta 2 o 3 horas exponiendo cuál es su proyecto, le van a hacer una serie de preguntas y bueno, pues luego el jurado se retira a deliberar, que pueden transcurrir varios días y al final pues otorgan sus puntuaciones que tienen que estar justificadas. Es decir, que a estas puntuaciones argumentan pues el por qué se da esto, se da lo otro, ¿no? Pero no comparando unos y otros. Es decir, a cada candidato le han otorgado una puntuación, la justifican. La justificación pues puede ser que el proyecto lo hemos encontrado flojo o que la defensa pues la hemos visto demasiado débil y bueno, pues por esto le ponemos un 6. Mientras que al otro pues dicen, bueno, pues ha sido todo muy redondo, muy contundente, la innovación que quiere plantear encaja especialmente en este centro que se había quedado, en fin, le sacan pues todos los valores posibles y le otorgan un 9. Es discrecional, ¿vale? De hecho, pues hay muchas denuncias por parte de los sindicatos ante la administración porque en más de una ocasión, pues la administración pondera a favor de una persona que han tenido interés en que sea esta la que salga elegida de director y sin embargo la que parecía lógica, que era un profesor veterano del centro o que ha sido el jefe de estudios durante muchos años, el director se jubila y el jefe de estudios quiere coger la dirección y dices, bueno, pues la lógica dice que sí, claro, que el jefe de estudios era el nuevo director. Y sin embargo te llevas una sorpresa que ha llegado pues una candidatura de una persona que no es del centro, que nunca ha estado por ahí, no le conoce nadie y pues se acaba llevando la mayor nota, ¿no? Entonces, estas situaciones se dan con cierta asiduidad y, bueno, pues hay denuncias. Las denuncias nunca suelen llegar a ningún sitio, ¿vale? Hay constancia de que a lo mejor pues un sindicato ha presentado una denuncia contra el concurso, la decisión del concurso, digamos, hay denuncias pues de algún candidato que no está conforme con la nota, pero la verdad es que a efectos prácticos pues no tiene mayor recorrido. ¿Vale? Es decir, que la ley funciona, las denuncias se tienen en cuenta, pero el recorrido que tienen las denuncias pues no suele ir muy allá. Bien, si seguimos adelante, aquí nos muestra algunos detalles este gráfico, que bueno, esta tabla, que es muy interesante. Fijaos que tenemos género, mujeres, hombres. Ya sabéis que en educación, además es pues prácticamente uniforme en todo el mundo, hay muchas más mujeres que hombres. Eh, aquí pues nos están poniendo que tenemos alrededor de un 70% de mujeres por un 30% de hombres. ¿eh? Nos están nos están poniendo que la edad media, tenemos de 39 años o menos un 8,8%, entre 40 y 49 un 26, entre 50 y 59 60 y más de 60 un 4. ¿Vale? Claro, esto nos dice muchas cosas. Es decir, esta tabla, en realidad lo que han hecho ha sido un estudio de directores de centros y entonces han visto que el 69,5 son mujeres, que el 30 son hombres y que el rango de edad en que se encuentran la mayor parte de los directores de centros, pues es el rango de 50 a 59 años, ¿vale? El 61% de los directores en activo
tienen entre 50 y 59 años. Directores más jóvenes solamente hay un 26,4% entre 40 y 49. Y más jóvenes todavía, de menos de 39 años, solamente hay un 8,80. Y sin embargo, directores de más de 60 años hay un 4. ¿Vale? ¿Qué significa? Bueno, el significado es obvio. Los números estos son bien claros, ¿no? Las personas más jóvenes de 39 años normalmente, a efectos prácticos, os lo digo pues de forma realista, ¿no? Que es lo que yo veo en muchos sitios. Lo que ocurre es que hay centros en los que se jubila el director y nadie quiere ser director. Y entonces, bueno, pues llega la administración y coge a uno de los profesores y dice, pues tú, y le ponen de director elegido a dedo, le obligan, ¿vale? Porque si nadie quería coger la dirección, eh, por eso no habían candidatos, ¿no? Y entonces la administración tiene esa facultad de llegar y decir, bueno, pues de los profesores vamos a elegir al que consideramos idóneo y le obligan a que sea director. ¿Vale? Director provisional, es decir, podrá estar hasta 4 años y a los 4 años tendrá que presentarse al concurso de dirección si quiere seguir. ¿eh? O bien dejarlo si la administración pues ve que tiene otro posible candidato de director. Y por otro lado, más de 60 años, pues solamente hay un 4%. ¿Qué significa? Pues que los directores cuando llegan a los 60 años se van. Se van. Entre otras cosas, en la función pública, porque ya os lo comenté, con 60 años y más de 30 de servicio, uno ya se puede jubilar. Los directores, cuando llegan a los 60 años, como cualquier profesor en la función pública, pues llegan muy quemados. ¿eh? Y entonces, pues actualmente, desde hace ya pues unos 10 o 12 años, pues es que no se lo piensan. Es decir, que es llegar a los 60 años y salen huyendo. Sin mirar atrás, salen huyendo y dices, hombre, pues 60 años, pues todavía te queda mucho recorrido, ¿no? Podrías, en fin, intelectualmente estás bien, físicamente, pues una persona con 60 años suele estar bien. ¿Cómo es que os vais? Bueno, pues deben estar muy quemados porque la verdad es que se van. O si no se van, lo dejan. ¿Vale? Un director suele estar 10 años y a los 10 años consolida el complemento de director, consolida una parte. Y entonces es muy habitual que a partir de ahí lo dejan. Lo dejan y vuelven a ser profesores normales, ¿vale? Pero a pesar de que vuelven a ser profesores, ya han consolidado un 25% del complemento de dirección. Pensad que el complemento de dirección en los colegios públicos hay un fijo y un variable. El variable está en función del número de alumnos, de manera que en más de un caso, si son colegios grandes o institutos grandes, el director pues se puede llevar 1.000 o 1.000 y pico euros de complemento de dirección. Y esto ya empieza a ser una distinción bastante grande con respecto a cualquier profesor normal. Es decir, esto es algo que ha traído la LOMCE, ¿vale? La última ley de educación. Anteriormente no había tanta diferencia y por lo tanto no había tanta motivación para ser director. A partir de la LOMCE, con estos incentivos, pues claro, más de una persona dice, sí, sí, mira, yo no quiero ser director, pero por 1.000 y pico euros yo me tiro de cabeza. Otra cosa es que valga o que no valga o que saque el concurso adelante o no, pero bueno, pues sí hay motivación, ¿no? Porque 1.000 y pico euros más al mes, pues está muy bien. A muchas familias, pues les solucionan las cosas. eh, por otro lado, pues el gráfico o la tabla de la experiencia es también pues bastante ilustrativo, ¿no? Porque veis que los años de experiencia de dirección, ¿vale? Y los porcentajes que hay de directores con esta experiencia. Entonces, pues vemos que la mayor parte es 9 años o más, que esto
está pues bastante en relación con lo que os acabo de comentar, ¿no? Es decir, a los 10 años lo dejan. Entonces, el grueso pues está aquí. O sea, los directores, cuando son directores, acostumbran a estar 10 años. Y a los 10 años consolidan el 25% si vuelven a ser profesores y muchos de ellos lo dejan, ¿vale? Pero hasta los 10 años, pues sí, ahí está la mayoría, porque si no, no te merece la pena el esfuerzo. Pensad que los directores en muchas ocasiones tienen unos horarios pues de 8 de la mañana a 8 de la noche y no salen del centro, ¿vale? Porque claro, pues la responsabilidad conlleva que tengan que estar en 40 follones siempre. Si seguimos avanzando, aquí tenéis otro gráfico muy ilustrativo de lo que es la gestión, la organización de centros desde lo que es la persona, que es el director. Entonces veis que las funciones directivas establecidas en la normativa, ¿vale? O sea que esto sale de la normativa como en casi todo lo que es la organización. Entonces vemos que las funciones son las que hemos visto antes, un poquito ampliadas. Representación de la administración en el centro, la dirección pedagógica, la relación con la comunidad escolar, la organización y funcionamiento del centro, la gestión, la jefatura de personal. El director es el máximo exponente, es decir, que aunque se le encargue al secretario del centro la gestión del personal administrativo, por encima está el director, que es al que le van a llegar las quejas del personal administrativo, de los docentes y de cualquiera que pase por la calle. En materia de jornadas y horario de personal, claro, pues como acabo de decir, o sea, el director es el máximo responsable, es el que puede pues crear modificaciones al personal a nivel de sus vacaciones, a nivel de sus horarios, lo que fuera, ¿vale? Y otras atribuciones en materia de personal. Entonces veis que aquí tenéis 1, 2, 3, 8 funciones que las tenemos en abscisas, ¿no? 1, 2, 3, 8 funciones. Y en ordenadas, pues tenemos el porcentaje de, a ver que no lo veo bien, de, bueno, no sé si lo veis, a ver si lo puedo ampliar un poco. Porcentaje de directores, directoras, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es en barras verticales, azul, marrón, verde, lo que sería la consecución. Azul significa una relación, una realización de cada una de estas funciones, una realización baja, una realización media, el color marrón, y una realización alta, el color verde. Entonces, bueno, pues cogemos, decimos, a ver, representación de la administración en el centro. Pues vemos que el gráfico, ¿vale? El 80%, entre el 80 y el 90% de los directores afirman que, veis las líneas, dificultad baja en violeta, dificultad media en azul, dificultad alta. Esto significa que conseguir una realización alta de la representación de la administración en el centro, una realización alta, es complicado. El 50% dicen que es bastante complicado. El 80%, entre el 80 y el 90, pues dicen hacer una realización alta de estas funciones de administración, pero nos están diciendo que conseguirlo es muy complicado. La mayoría de ellos dicen que esto es muy complicado, ¿vale? Sin embargo, pues hacer una realización media o una realización baja no es complicado, ¿vale? Y claro, menos del 10%, pues dicen hacer una realización baja, porque claro, la administración les está exigiendo unos resultados y esa representación. Por lo tanto, lo único que cabe es una realización alta. Y esto es complicado, todos dicen que es complicado, o la inmensa mayoría dicen que es muy complicado. Solo unos pocos hacen una realización baja
porque a lo mejor han empezado hace muy poquito, porque el centro pues está en construcción algún pabellón y entonces, bueno, por alguna circunstancia pues no están dando clase. Directores que han entrado a mitad de curso, ¿vale? Pero claro, lo normal es que las funciones directivas todas estén al máximo, ¿vale? Esto es lo que tendrían que hacer todos porque son sus funciones. Y entonces vemos que cuando estas funciones se realizan en gran medida, pues la dificultad es muy alta, ¿vale? Vemos que estamos, casi todos los directores, una gran mayoría coinciden en la gran dificultad que representa realizar estas funciones en gran medida. Sin embargo, realizar estas funciones en baja medida, pues hay un porcentaje de directores que dicen no es demasiado complicado si no llevamos las instrucciones que nos dan, si no las llevamos al máximo, no es excesivamente complicado, pero si las llevamos al máximo, sí. Cuanto más las llevamos al cumplimiento de lo que dice la administración, al cumplimiento de la ley, al cumplimiento de la norma, pues más complicada es la realización. ¿Vale? Bien, el resto es muy interesante y os recomiendo que le echéis un ojo con cierto detalle al documento porque probablemente encontraréis más de un dato y más de algún argumento que podáis hacer servir en vuestros trabajos del APEC2. ¿Vale? Bien, dicho esto, vuelvo hacia atrás. Si todavía no se ha colgado el sistema, que sí se ha colgado. A ver si puedo... Bien, nos quedaría ver evaluación institucional, pero en cuanto a evaluación institucional, pues es una presentación que nos habla de modelos que se pueden utilizar en un centro para fomentar la participación y sondear cuál es la opinión del profesorado y pues cómo pueden aportar cuestiones de mejora para el centro. Ya hemos visto que una de las funciones que tiene la dirección, el director en concreto, es las relaciones humanas, las relaciones de personal y la gestión de personal. Por lo tanto, ante eso, lo único que cabe es estar haciendo sondeos continuamente. Estos sondeos pues, nos permiten tener una idea de cuál es el ambiente, de cuál es la atmósfera. Estos sondeos, pues, a ser posible, si son sondeos abstractos, sondeos de incógnito, pues mucho mejor, porque claro, de otra forma muchos profesores temen represalias si expresan realmente lo que piensan, ¿no? Entonces, los sondeos, pues si pueden ser de incógnito, tanto mejor, aunque eso no significa descartar el que sean participaciones perfectamente visibles, ¿no? Pero, bueno, el componente del incógnito hace que la gente se pueda sincerar muchísimo más. Y es responsabilidad del director el crear, pues este ambiente. Entonces, aquí tenemos pues una serie de diapositivas que nos van a hablar de la importancia de la evaluación. Yo no voy a insistir en ello porque el texto lo tenéis aquí, hay enlaces. Aquí lo que habla con cierta intensidad es sobre las rúbricas. Es importantísimo evaluarlo todo, programas, gestiones, conferencias, todo. Es cuestión de evaluarlo. Pero, ¿cómo lo evaluamos? Ahí es donde está la profundidad de este apartado.
El cómo lo evaluamos es muy importante para que esa evaluación sea objetiva y no dependa de cada persona. Es decir, las personas necesitamos unos criterios comunes con muy poco margen de salto de unos a otros. Y esto hace que la evaluación la pueda hacer cualquier persona de una forma muy estandarizada, opinando lo que crea conveniente, pero al mismo tiempo eh, todo muy uniforme, sin subjetivismo o tratando de reducir el subjetivismo al máximo. Porque lo que nos interesa es sacar unas conclusiones reales de lo que estamos midiendo, de lo que estamos evaluando. Por lo tanto, no me sirve de nada si resulta que tengo unos resultados muy drásticos que me dicen que todo es malo o unos resultados que me dicen que todo es positivo. Claro, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues se eliminan, a lo mejor pues se hizo, pues todo lo que sean 9 y 10 se eliminan y todos los que sean de 0 a 2 se eliminan y nos quedamos con ese margen de 3 a 7 y entonces esas opiniones son las que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque no se ha hecho una rúbrica, ¿vale? Cuando yo digo vamos a evaluar la calidad de las aulas que tenemos donde habitualmente nos reunimos en clase, ¿no? En la Complutense. Si yo pongo esto simplemente y digo, evaluadme si lo veis malo, regular o bueno. Entonces, pues imagino que mucha gente pues pondrá lo que su primera sensación le da a entender y dirá, bueno, pues es malo o es regular, ¿vale? No estoy uniformando los criterios y esto no significa condicionar, pero yo tengo que explicarle a la gente que va a evaluar, tendría que explicarle qué indicadores vamos a seguir para saber si es bueno, regular o malo. Si eso no lo explicamos, pues cualquiera que evalúe, pues dice, yo es que tuve frío un día, pues ala, malo. Con eso no hacemos nada. Otro, pues dice, no, pues yo lo que tuve es calor, malo. Y otro, pues yo como he abrigado, pues yo pongo bueno. No, con eso no nos proporciona unos datos reales. Tengo que definir qué es bueno, regular y malo para que la gente sea objetiva y todos me den unas respuestas que me sirvan, que sean coherentes, aunque sean dispares, pero coherentes en ello. Entonces yo, pues claro, haré una rúbrica y diré, bien, vamos a analizar el aula en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto a iluminación, en cuanto a calidad de la sentada del alumno durante horas, en cuanto a los dispositivos que tiene el aula, y entonces graduaré cada uno de estos apartados y diré, bueno, a ver, temperatura. La temperatura no es que tú tengas frío o tengas calor. La temperatura es que tenemos unas tablas que están ya más que definidas y consensuadas a nivel internacional y entonces en estas tablas se dice que la temperatura ambiente pues deben ser 25 grados. No tiene que haber más, no tiene que haber menos. 25 grados es lo correcto. Ya sabemos que las personas somos diferentes y unas tendrán frío y otras tendrán calor, pero si tenemos 25 grados es correcto. Entonces yo pondré bueno o malo en temperatura, significa que 25 grados es la temperatura adecuada. Se admite un grado por debajo y se admite un grado por encima. Entonces, malo será que tenga por debajo de ese grado de flexibilidad o por encima, eso es malo. Pero si está en ese margen, eso es bueno. Iluminación, pues también está todo definido, tabulado.
tenemos una iluminación en lumens que debe estar en una sala, si es dedicada para la lectura, para el estudio, para arquitectura, de diseño, pues se recomiendan unas iluminaciones determinadas. Entonces, también ahí describiremos los indicadores y en función de esos indicadores, si no se cumplen y nos apartamos desde un cierto margen, pues pondremos que eso es malo, pero si no, es bueno, ¿vale? Y de esta forma ya no es la opinión que cada uno le echa, no, sí, pero no. Es decir, estamos definiendo qué es bueno, qué es malo en cada uno de los apartados. Bien, esto es una rúbrica. Por lo tanto, si seguís mirando por aquí, pues veréis cómo hablamos de las rúbricas y os pongo algunos ejemplos de rúbricas al final, ¿vale? Entonces, es bueno que le echéis también un ojo porque esto os va a salir durante los próximos cursos y especialmente os va a salir el día que os incorporéis a la vida laboral. No es evaluar por evaluar, es hacer rúbricas bien hechas para controlar cualquiera de estos fenómenos. ¿Vale? La rúbrica es esencial y es, digamos, el máximo parangón en la especialidad de la docencia o de la pedagogía o de cualquier especialidad que se quiera medir de forma real, concreta, objetiva y que sirva. ¿Vale? Aquí tenéis rúbricas de opción, aquí tenéis plantillas, en fin, tenéis todo el material que os pueda hacer falta. Vale. Voy a volver. Bien. Si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo, volvemos a dar tiempo para ello. Así que adelante, vosotras me diréis. Tenéis la palabra. Cristina lo tiene todo claro. ¿Y las demás? ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, pues hemos llegado a la hora. Yo creo que es momento de dejarlo porque estas reuniones virtuales son muy cansadas. Por parte de todos, no lo digo por mí, que también, lo digo por parte de todos, y que sirva también pues como una experiencia más. Quiero decir, yo estoy metido en el e-learning desde hace 15 años. Quiero decir que aquí también está todo tabulado, está todo dicho o casi todo. No está dicho, pues el camino que estamos recorriendo y que jamás la humanidad había recorrido anteriormente. Entonces, conforme vamos avanzando, pues saldrán nuevos dichos y nuevos textos. Pero a fecha de hoy sí está todo dicho. Entonces, está dicho, por ejemplo, que un vídeo debe ser pues de 10 minutos, 8, 10, 12 minutos máximo. No se consigue aguantar la atención de las personas por más tiempo, ¿vale? Por lo tanto, los vídeos deben tener su límite de tiempo alrededor de los 10 minutos e incluso 8 mejor que 10. Y claro, deben ser vídeos muy intensos en cuanto a la información que están proporcionando para que en esos 8 minutos se dé el mensaje que se quería trasladar. Con las clases virtuales pasa algo por el estilo. Está muy estudiado, se sabe que el alumno pues tiene un cansancio mayor porque la concentración también es mayor si se está siguiendo las clases en condiciones y por lo tanto los periodos de descanso también han de ser mayores, ¿vale? Por lo tanto, tomad nota que por si acaso no se solucionaran las cosas y tenemos que seguir con este tema de las clases virtuales y resulta que pues en algún momento os veis también en esta encrucijada como pedagogas y tenéis que hacer clases virtuales, tomad ejemplo de esto, que es un buen ejemplo. No estéis más de una hora,
y en caso de tener que hacer grabaciones de vídeo para vuestros estudiantes, de 8 a 12 minutos, pero cuanto menos mejor, ¿vale? Todo esto está basado en principios de neuroeducación. Se sabe cada vez más cómo funciona el cerebro y por lo tanto todo eso ya está tabulado. De manera que lo que estoy diciendo son conclusiones científicas ya demostradas, ¿vale? Por lo tanto, el resultado es muy sencillo. Es lo que os acabo de contar. Aplicadlo directamente. Y si queréis más información, pues coged cualquier libro de neuroeducación y veis cómo todo esto está ya recogido y esquematizado para que se pueda aplicar de forma práctica. ¿Vale? Pues nada más por mi parte. Seguiremos el próximo día. Seguid bien y cuidaos. Chao, chao. Gracias a vosotras.